Hace 20 días te contamos acá que la AFIP descubrió cuentas en el exterior por más de $1 millón que sus dueños se habían olvidado de declarar. Más precisamente, lo que descubrió la AFIP fueron 950 cuentas de grandes evasores. En la mayoría de los casos ni siquiera declararon bienes personales, ni siquiera hicieron una liquidación de bienes personales. 700 de estos 950 ni siquiera habían considerado necesario declarar activo alguno ante la AFIP como para pagar el único impuesto patrimonial que hay a nivel nacional en la Argentina. Esas 950 cuentas esconden al fisco, es decir, nos esconden a vos, a mí, al presidente, a todos los habitantes de estas villas, al que va a usar un respirador artificial cuando tenga que hacerlo, en caso de que se produzca un pico de la enfermedad. A todos nosotros nos ocultan en total 2.600 millones de dólares. Son mega evasores. Son gente que decidió deliberadamente ocultar su dinero del fisco, como Susana Jiménez consideró que es lo más recomendable hacer, ¿no? Cuando dijo, yo la verdad me siento una boluda por haber blanqueado. Los que la hicieron bien son estos. Vamos a ver si la hicieron bien, porque la AFIP empezó a descubrir la existencia de estas cuentas gracias a un intercambio de información que hay con la OCDE, el Club de los Países Desarrollados, un acuerdo que data de 2012. Pero estos mega evasores, se empieza a descubrir ahora, tuvieron protección desde la AFIP, y una protección realmente muy aceitada. El tributarista Jorge Gallero, un especialista en fuga de capitales, en guaridas fiscales, en cuentas offshore, le acercó información al fiscal Delgado, y el fiscal Delgado empezó esta mañana una investigación penal donde se la va, por ejemplo, a requerir que entregue información a la titular de la AFIP, a Mercedes Marcó del Pont, a muchos funcionarios de segunda y tercera línea de la AFIP, para establecer si hubo durante el gobierno de Mauricio Macri una protección deliberada de alguno de estos dos señores que tengo a mis espaldas. Alberto Abad, el primer jefe de la AFIP durante el gobierno de Mauricio Macri, y Leandro Cuccioli, el jefe de la última parte. Bueno, esto es una causa penal que empieza a transitar un camino de investigación de un fiscal. En paralelo a eso, la AFIP, esta mañana en el Boletín Oficial, publicó esta resolución general que suspende la feria fiscal para justamente que los mega evasores que van a ser intimados acudan y brinden la información a la AFIP que la AFIP le empieza a reclamar. Lo que dice es que no se van a computar las suspensiones de los plazos previstos para todo lo demás, porque claro, esto, aunque haya cuarentena, se puede hacer tranquilamente en cuarentena. A propósito de eso, les cuento que nuestro hashtag de hoy es cuarentena desigual, para acompañarnos en redes sociales con la discusión, porque justamente es eso lo que empezamos a ver, que esta cuarentena fue útil para contener, para demorar el pico del virus, pero empieza a mostrarse como un gran potenciador de la desigualdad en nuestro país. Cuarentena desigual es la contraseña para que conversen con los demás televidentes esta noche aquí. Bueno, decía, la AFIP habilitó que se los investigue a ellos a través de los recursos que tiene la AFIP, que son intimarlos, que brinden la información, aplicarles multas, aplicarle en todo caso alguna clase de penalidad, porque esta gente debió haber pagado, solamente ellos debieron haber pagado $50 millones el año pasado en impuesto a los bienes personales, sin que se apruebe ningún otro impuesto a la riqueza. Los vigentes hoy, eso evadieron, el equivalente a cientos de respiradores artificiales para que usemos todos en caso de que haga falta. Bueno, la verdad es que la investigación apunta a si alguno de estos dos hombres, si Cuccioli o Abad, encubrieron deliberadamente a los mega evasores. ¿Por qué? Porque los mega evasores estaban escrachados por la OCDE desde principios de 2018. ¿Qué pasó entre el momento en el que Macri recibió toda esta información, a principios de 2018, y a inicios de 2020, que es cuando Mercedes Marcó del Pont decidió empezar a procesarla? Bueno, eso es lo que va a tratar de establecer ahora la justicia, más allá de que, por supuesto, van a intentar ya mismo
independientemente de la causa judicial, cobrarle impuestos a esta gente que decidió simplemente no declarar. 700 de los 950 ni siquiera planteaban bienes personales. Presentaban una liquidación de bienes personales, que es lo que hace cualquiera que tenga un departamentito de 2 ambientes, además de su casa. Un auto, 0 kilómetros y una casa. Ellos directamente decidían no declararlo. Este escándalo promete crecer muchísimo, muchísimo, porque además la AFIP está haciendo cortes para abajo. Y hay cuentas de $500,000, de $700,000, cantidad. Las únicas que listó hasta ahora son las que supera el $1.000.000 y que, como digo, pertenecen a estas 950 cuentas, $2.600 millones en total. El personaje central de esta historia se llama Horacio Castagnola. Horacio Castagnola fue desplazado apenas Leandro Cuccioli asumió en la AFIP y era el director general de impuestos, el jefe de la DGI. Fue incluso director general de impuestos con Abad. Abad, que permaneció en su cargo hasta ese principio de 2018, y por eso ahora tienen que ver a ver si él participó del encubrimiento o no en la causa penal, lo había dejado a Horacio Castagnola. Pero cuando asume Leandro Cuccioli, lo echa a Horacio Castagnola y pone en su lugar a Marcelo Costa. Marcelo Costa es un hombre que antes estaba debajo de Castagnola y que había hecho denodados esfuerzos para que la unidad de información fiscal de la AFIP, que es como la task force, digamos, lo que eran los intocables en su momento, llegara al hueso con las fortunas de los megamillonarios. Castagnola, por supuesto, va a ser citado seguramente, pero lo de Cuccioli, que lo desplazó a él, me lleva a contarles, no puedo evitar contarles, dónde trabaja hoy Cuccioli. Cuccioli, que en italiano significa cachorrito o perrito faldero, pudo haberlo sido de... Sí, significa eso, de verdad. Pudo haberlo sido de Mauricio Macri, pero pudo haberlo sido también de unos cuantos magnates, porque Cuccioli se recicló muy rápidamente dentro del establishment. No saben de qué trabaja ahora, ¿no? Bueno, se armó una financiera boutique, Cuccioli. Mirá cómo se llama, Swan Capital Partners. Esta es la página. No tiene nada en español porque no es una página que apunte a nosotros como público. Es una página que busca inversores internacionales para comprar equity, como dicen ellos, empresas, acciones de empresas argentinas. Los Swan Capital Partners son dos, básicamente. The Team, el equipo, está integrado por José Truso, que es el fundador y director, y más abajo, por Leandro Cuccioli. No muestran ningún técnico más. Ahora, José Truso, que fue funcionario de la AFIP y antes funcionario de la Secretaría de Finanzas, quizás le suene, sobre todo quizás le suene a los platenses, porque los Truso dejaron un tendal de ahorristas estafados en toda la provincia de Buenos Aires cuando en el 97 quebraron el Banco de Crédito Provincial. El tío de José incluso estuvo preso por esa estafa. El papá de José, que también fue condenado por la justicia como un evasor y un estafador, salió indemne de aquella condena, pero el tío fue preso como 1 año, hasta que, gracias a los oficios, entre otros de Héctor Aguer, el obispo de La Plata, ultraconservador, terminó saliendo sin pagar la fianza millonaria que le exigían. Por supuesto, las deudas no se heredan, los delitos tampoco, pero qué notable que el ex titular de la AFIP haya terminado socio de una familia de banqueros vaciadores y estafadores, ¿no? Digo, el hijo José era chico cuando condenaron a su padre y a su tío, pero la plata que hace falta para armar una financiera con un piso tremendo frente a Avenida San Martín, ¿tendrá algo que ver con aquella plata que la justicia en plena crisis de 2002 le decía a estos banqueros que le habían robado a los ahorristas del BCP? ¿Quién sabe?